Hola, hoy vamos a hablar sobre el pensamiento crítico en la educación. Cómo podemos ayudar a nuestros alumnos a desarrollarlo y obviamente como estudiantes y sobre todo la importancia que tiene en la formación de una persona. El saber pensar, el poder analizar críticamente. Recordemos que el pensar críticamente es tener la capacidad de razonar. Antes que nada, esa es la importancia, ¿no? Y obviamente de hacer juicios y tomar decisiones para resolver problemas. De entrada, nosotros como profesores tenemos la tarea de ayudar a nuestros alumnos a saber pensar. De esta manera podemos manifestar tres dimensiones en cuanto al pensamiento crítico. Estas tres dimensiones nos hablan de la argumentación, nos habla de la metacognición y nos habla sobre la solución de problemas. Para poder llegar a tener un buen pensamiento crítico. Sobre todo eso, ayudar a nuestros educandos a poder pensar críticamente. En cuanto a esta primera dimensión que mencionamos como argumentación, Toulmin en 1993 considera como argumento todo aquello que es utilizado para justificar o refutar una proposición. Como bien sabemos, el argumentar, el tener un buen argumento, nos ayuda a, obviamente, justificar, saber de lo que estamos hablando, saber en qué estamos parados. Como comúnmente nosotros como maestros, al exponer un tema o alguna situación o problema en el aula, tenemos que tener bien cimentado nuestros argumentos para, y obviamente justificados, para poder llevar esa información a nuestros alumnos y que estos tengan bien claro de qué estamos hablando. El pensamiento crítico, en cuanto a nosotros como profesores y estudiantes, implica concebir la educación como un proceso reflexivo y a la vez crítico, en el cual juega un papel importante tres elementos también en cuanto a la solución de problemas. Por ejemplo, la observación, la creatividad, la discusión racional. Si nosotros observamos, tenemos esa capacidad visual de empezar a deducir el porqué de las cosas. Obviamente, si tenemos creatividad, podemos sacar ideas, tener diferentes conceptos, tener diferentes formas de pensar. Y obviamente esto nos lleva a una discusión entre todos racional o en uno mismo. Nosotros como pensadores críticos también podemos tener estos tres elementos que nos ayudan a deducir una infinidad de conceptos para la solución de problemas, para llegar a un fin. Esto significa analizar, pero sobre todo significa tener en cuenta que podemos tener la capacidad de pensar críticamente sin dejar a un lado la información. Quiero leerles un poquito de la información que tengo en cuanto a lo que nos citan Guzmán y Sánchez en 2006, quienes plantean que el pensamiento crítico hace referencia a un complejo conjunto de actividades cognitivas que actúan conjuntamente, tales como la resolución de problemas, pensamiento lógico, percepción de ideas, análisis, evaluación y toma de decisiones. Estos autores plantean la posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico a través del pensamiento de diferentes tipos de preguntas en el aula. Y es que
Cuando nos referimos al pensamiento lógico, como bien lo mencionan estos autores, tenemos esa capacidad de percibir ideas, tener, analizar. Y al analizar y al tener claras las ideas, también podemos evaluar. Y por consiguiente, al evaluar, también tomar decisiones. Y como tercer elemento, pues tenemos de estas tres dimensiones, tenemos la metacognición. Pues la metacognición, como bien dice Fanchon en el 2007, nos dice que ha sido definida como la habilidad de monitorear, evaluar y planificar nuestro propio aprendizaje. Y es que es eso, a la hora de aprender, nosotros metacognitivamente tenemos esa habilidad. Podemos monitorear, podemos evaluar y podemos planificar todo lo que hemos aprendido. De esta manera podemos llevar un buen rumbo, tanto como alumno como maestro, en cuanto al pensamiento crítico. Estas tres dimensiones que nos ayudan al pensamiento crítico en la educación son base en cuanto a la preparación de nuestros alumnos para ayudarlos en su habilidad al pensamiento crítico. Muchas veces nos encontramos con alumnos que no tienen la misma habilidad de pensamiento crítico que otros. Algunos ven algunas cosas, por así decirlo, sobre algún tema, problema o situación, y otros la ven de otra forma. Es por ello que tenemos que tener bien claro estas tres dimensiones, pero sobre todo la manera en que vamos a ayudarlos. El maestro José Carlos Ruiz, filósofo profesor, nos menciona sobre la habilidad y educación. Pues la habilidad todos lo tenemos, unos más desarrollados que otros, pero eso no quiere decir que no podamos hacerlo. Todos podemos hacerlo. Pero también habla de humildad en la educación, que es algo que vamos a tratar súper rápido. En cuanto a la humildad, él nos menciona en su conferencia que cualquier persona que está a su alrededor tiene la capacidad de mostrarnos algo, mostrarnos su grandeza. Es por ello que nosotros, al poner atención como alumnos, al poner atención a alguna persona que nos brinda información, desde ahí somos humildes, desde tener esa habilidad de prestar atención. Y es que la atención prestada pues debe ser totalmente valorable. Y pues obviamente tenemos que ser conscientes que la información dada también tiene que ser tanto valorable como justificable. Porque cuando nosotros también ponemos atención, como bien nos menciona, tenemos esa capacidad de analizar, de darle el valor suficiente a alguna información. Cuando nosotros como alumnos, o bien sea como maestros, prestamos atención, debemos también de enriquecer esta atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queramos hablar sobre un tema, ya lo hemos analizado, ya hemos pensado críticamente sobre esa información, y obviamente, ¿por qué? Porque ya pusimos atención, y al poner atención definitivamente tenemos que darle ese enriquecimiento para que cuando yo vuelva a hablar de ese mismo tema, que ya pensé críticamente, también pueda yo devolverlo de manera fructífera. ¿A qué me refiero? Si nosotros como alumnos, el maestro nos dice, a ver, pongan atención, yo
tengo esa humildad, como bien decía, de decir, tengo que poner atención porque me va a dar una información. Entonces, desde ahí tenemos que tener bien cimentado ese valor de la humildad y obviamente totalmente la atención prestada a quien me está dando una información. También nos habla sobre un protopensamiento. Este protopensamiento es totalmente lo que vemos cada día en un aula. Tenemos que tener asombro, tenemos que tener curiosidad, tenemos que tener cuestionamiento. Al tener estos elementos podemos pensar críticamente en cualquiera de los ámbitos que nos encontremos. Llámese vida diaria, llámese aula, llámese vida profesional. Y es que tener estos protopensamientos también nos lleva a conversar con los que están a nuestros alrededores. Por ejemplo, nosotros cuando estamos en el aula, como alumnos, cuando estamos en el aula, pues obviamente hay compañeros. Entonces, si nosotros al pensar críticamente sobre algún tema, cuando yo lo analizo, tengo una información. Yo ya deduje una información, lo que a mí se me quedó, lo que yo estoy pensando. Y obviamente quien está a mi alrededor tiene otra manera de pensar, tiene otra información. Y si nosotros la compartimos, de ahí sale algo nuevo, sale algo fructífero, sale algo positivo o no positivo, pero estamos dándole un énfasis a una parte importante del protopensamiento que menciona el maestro José Carlos, que nos ayuda a poder seguir pensando. Ya tengo mi versión, ahora escucho la versión del compañero o el compañero de enfrente y podemos seguir analizando hasta llegar a tener un buen producto. Cuando nosotros no estamos en el aula, también tenemos la capacidad de presentarles a nuestros alumnos imágenes, todo lo visual, o incluso todo lo que se pueda tocar. Voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros como maestros de educación artística vamos a analizar una pintura, damos quién es el autor, damos cuál es la técnica y les llevamos la pintura, ya sea impresa o puede ser muchas veces hasta la propia verdadera pieza, ¿no?, artística. Muchos de ellos son analistas críticos visualmente. Podemos interactuar con ellos para que desarrollemos ese pensamiento crítico y que lo puedan externar. Por ejemplo, decirles, tengo esta pieza, esta es la técnica, este es el autor. A cada uno de ustedes, ¿qué les dice? ¿Qué información les dan? ¿Qué piensan sobre esto? Entonces ellos tienen la capacidad de analizarlo visualmente y según su sentimiento, según también su humildad de educación, porque están prestando atención al mismo tiempo, tienen esa habilidad de analizar y poder decir lo que esa pintura o ese producto les da información, ¿sí? Por último, quiero invitar a todos mis compañeros maestros a que prediquemos con el ejemplo. Si nosotros nos presentamos en una clase y tenemos que tomar un tema en específico, prediquemos con el ejemplo, que nosotros llevemos bien cimentado con argumentos, con referencias, este tema, para que a la hora de que haya una sesión de preguntas, haya obviamente respuestas. Esto ayuda a los alumnos a
a captar toda la información posible y poder ellos hacer de su pensamiento no solamente más crítico, sino también de evaluación, porque cuando nosotros tenemos un juicio sobre algún tema, problema o situación, también tenemos esa capacidad de quedarnos con información y obviamente en un futuro tener la información necesaria para poderla externar, no solo nada más a nosotros, a los demás, a los que nos rodean, sino también a la manera profesional. En un futuro, ese alumno va a llegar a ser también maestro o puede llegar a ser hasta un conferencista y puede externar esa información y lo puede tomar hasta como ejemplo. Claro, de muchas formas. Es parte de la educación de un individuo. El saber pensar críticamente es parte de la educación, pero sobre todo es tomar atención sobre un tema en específico y tener un juicio, puede ser favorable o no favorable, pero muy racional. Hasta luego, esto es todo. Muchas gracias.